Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, que Jesús empieza con las bienaventuranzas y ese llamado a la felicidad, a una vida plena, satisfactoria, significativa, pero la importancia de la justicia mayor para entrar en el reino. Esa justicia mayor se va a manifestar en la medida que atendemos la ley de Dios desde las intenciones del corazón y no desde una acción externa. Esa mayor justicia se va a manifestar en la medida que aprendemos a ver la imagen de Dios en el resto de los seres humanos, lo cual nos lleva aún a amar a nuestros enemigos. Esa mayor justicia se va a manifestar en que cuando hacemos los actos de piedad, como la oración, el ayuno y la limosna, lo hacemos para Dios en secreto y no para el aplauso de los hombres, pero esa mayor justicia también se va a manifestar en la relación que tenemos con lo temporal y lo material. No solamente en la obsesión de buscarlo, sino que también en qué tanto nos preocupan estas cosas. El título del tema de hoy es No se preocupen por lo material. Y vamos a estar leyendo y estudiando con detenimiento Mateo capítulo 6 del verso 25 al verso 34. Dice la palabra de Dios: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho mayor valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por preocupado que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen y aprendan cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará por sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. En esta sección vemos que Jesús usa 6 veces el verbo 3309 de la concordancia Strong, que es merimnao, que se traduce como afanarse, preocuparse, sentir ansiedad o estar inquieto. Obviamente es el tema central, la idea central de la sección es no se preocupen. Y vemos que en esos 6 usos de este verbo griego merignao, preocuparse, 3 veces están acompañados de la palabra no. En el verso 25, él empieza diciendo, por eso les digo, no se preocupen. En el verso 31 vuelve a decir, no se preocupen. Y en el verso 34 vuelve a decir, no se preocupen. Las otras 3 veces la vemos en el verso 28 cuando pregunta, ¿por qué se preocupan? En el verso 27, cuando dice,
por mucho que se preocupen, no pueden lograr nada. Y en el verso 34, cuando habla de que el mañana se preocupará por sí mismo. Entonces, algo importante es que el diccionario griego de Bauer explica que este verbo griego merimnao se refiere a la aprensión, la ansiedad o la preocupación en contraste con una planificación sabia. Jesús no está diciendo que no pensemos en el futuro. Jesús no está en contra de atender los asuntos de esta vida temporal y no nos está llamando a una ignorancia total de lo material, porque él también nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y él también en sus mensajes enseña parábolas sobre la importancia de la planificación, cuando explica que nadie debe ir a la guerra sin primero ver el tamaño de su ejército y comparar con el tamaño del ejército del enemigo, ni tampoco es sabio construir sin primero hacer un plan de cuántos recursos voy a necesitar para poder terminar la construcción y no dejarla a medias. Jesús está hablando no de que no pensemos en absoluto en lo material, ni de que no planifiquemos cómo vamos a resolver los asuntos temporales de esta vida, sino que la orden y el llamado que Él nos está haciendo es que ante los asuntos temporales no tengamos un sentimiento de preocupación, de ansiedad, lo cual nace de creer que eso está bajo nuestro control. Obviamente él está siguiendo con el tema de si hacemos tesoros en los cielos, no nos va a preocupar lo material. Si nuestro ojo es generoso, no nos va a preocupar lo material. Y si Dios es nuestro Dios, no nos va a preocupar lo material. Él está dando una aplicación de las enseñanzas que él ha venido dando. Es altamente probable de que él acaba de decir, señores, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra, sean generosos, no tacaños, sirvan a Dios y no al dinero. Y definitivamente él conocía a sus discípulos y él leyó esos pensamientos que se acercaron a la mente de alguno de los discípulos diciendo, pero ¿cómo así, Jesús? O sea que si yo solo hago tesoros en el cielo y si soy generoso y si desprecio el valor del dinero, entonces ¿qué voy a comer y qué voy a beber y de qué me voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo le voy a dar educación a mis hijos? ¿Cómo voy a dejarles una herencia a los demás? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces Jesús les dice, sí, yo entiendo que hay asuntos que atender en lo material, pero atenderlos no significa preocuparse. Y Jesús da 3 razones y 3 contrastes para no preocuparse. Y hay 3 verbos que Jesús usa en imperativo, que son miren, observen y busquen. Obviamente el miren lo vemos en el verso 26, el observen en el verso 28 y el busquen en el verso 33. El esquema o el bosquejo de la enseñanza que Jesús nos da aquí serían 3 razones que Jesús nos da para no preocuparnos por las cosas materiales y temporales. Número 1, porque preocuparse nace de una visión no bíblica, de un ojo que no está enfocado en lo correcto. Por eso nos llama a mirar. Número 2, porque preocuparse es una expresión de falta de fe. Por eso nos llama a observar y aprender, porque la fe viene del aprender, del oír. Y número 3, porque preocuparse va en contra de tener el reino como prioridad. Por eso nos llama a buscar primeramente el reino. Entonces, hay 3 razones que Jesús nos da para no preocuparnos por las cosas materiales o temporales. Entonces,
Veamos la primera. La primera la encontramos en los versos 25 al 27. Preocuparse nace de una visión no bíblica de Dios. Preocuparse surge cuando nuestra cosmovisión no ha sido transformada a una cosmovisión bíblica. El verso 25 empieza diciendo, por eso les digo, por eso hace referencia a lo que él ha venido diciendo antes, por la razón de que las cosas temporales se arruinarán y perderán tarde o temprano, dado que solo las cosas celestiales y de valor eterno permanecerán para siempre, por la razón de que si son generosos, su cuerpo estará lleno de luz, eso traerá mayor felicidad, dirección a su vida, pero si se llenan de codicia y avaricia, solo les traerá confusión y ruina, por la razón de que el dinero busca esclavizarnos y alejarnos de Dios, y los discípulos, los seguidores de Jesús, debemos cuidarnos de que el amor al dinero compite con el amor y la devoción a Dios, y debemos de enfocarnos en amar a Dios y no amar el dinero. Entonces, por esas razones, si nuestro tesoro está en el cielo y si nuestro ojo es bueno, es decir, si nuestra mirada hacia los demás es generosa y si nuestra confianza está en Dios, porque Él es nuestro Dios y no el dinero, entonces no tenemos motivo para preocuparnos. Por eso Jesús empieza diciendo, por eso les digo, no se preocupen. Por eso les digo, si su visión de lo temporal y eterno es bíblica, y si eso ya ha descendido como una convicción a su corazón, cuando la preocupación quiera tocar a la puerta de su mente y de su corazón, no le dejen entrar. No la dejen entrar porque, número uno, va en contra de la razón, va en contra de la fe y va en contra de el enfoque que tienen que mantener en el reino. No se preocupen. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Obviamente, cuando Jesús dice la vida, luego explica a qué se está refiriendo. Él no está diciendo que no se preocupen por mantenerse vivos. Él está diciendo no se preocupen por su supervivencia, por el sustento de su vida física. Me refiero a lo que van a comer, a lo que van a beber y a con qué se van a vestir. Quizá hoy no nos preocupa. Yo no conozco muchas personas que están pensando que no van a tener comida, bebida o ropa para mañana. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, una sequía, una plaga de langostas, una plaga de insectos podía poner en riesgo la provisión de alimentos, porque la mayoría de alimentos venían directamente de la agricultura y muchos de ellos se dedicaban a la agricultura, y obviamente no existían los canales que hoy tenemos, un mundo globalizado, que si en nuestro país hay escasez de frutas, pues las importamos del país de a la par o de algún otro lado del mundo. Entonces, en ese tiempo no existía eso, y era lógico que si no habían lluvias o si había una plaga de insectos, pues la comida podía realmente escasear. Por otro lado, en el tema de la bebida, no había el sistema que nosotros hoy tenemos de agua potable, sino que la mayoría de pozos en Palestina eran excavados a mano y por lo mismo eran poco profundos, y en tiempos de sequía o en tiempos de poca lluvia, pues tendían a secarse. Por otro lado, muchos de los judíos del primer siglo estaban familiarizados de primera mano con el dolor del hambre y con la debilidad que acompañaba la deshidratación. La mayoría de ellos habían pasado alguna etapa de sus vidas con altos niveles de sed o de escasez de alimentos. O sea, sabían lo que era tener una lengua reseca que se les pegara al paladar y que sus bocas se volvieran roncas por una intensa sed de varios días. Charles Quall comenta, muchos judíos del primer siglo de la región estaban familiarizados de primera mano con el dolor y la debilidad que acompañaban
a la deshidratación. Los pobres de Palestina también típicamente llevaban un vestido diferente a los de los más pudientes de la sociedad. Los ricos podrían usar seda importada teñida de un rico púrpura, pero los pobres generalmente usaban lana, que era barata, pero también era de corta duración, y para esa lana se requerían ovejas, que eran los animales de pastoreo más común en Palestina. Esa lana, aunque estaba fácilmente disponible, llevaba bastante trabajo hilarla, teñirla, generalmente a veces la usaban sin teñir o usaban un tinte barato que hacía que su ropa fuera gris o marrón, y incluso esta ropa podía ser inaccesible para los que estaban extremadamente empobrecidos. De hecho, veamos un pasaje que nos muestra una realidad de ese entonces. Vayamos a Mateo 25:36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestiste y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver a mí. Ahora pasemos al 43 y 44. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Vemos que era una realidad. Jesús aquí después explica que esto fue para sus hermanos más pequeños, pero este pasaje que Jesús habla en sus tiempos nos muestra que era una realidad, que la gente de verdad pasaba hambre, de verdad pasaba sed, y obviamente cuando dice estuve desnudo y me vestisteis, y cuando después dice cuando estuve desnudo, no se refiere obviamente a una desnudez completa, sino se refiere a tener muy poca o insuficiente ropa, o una ropa ya tal vez rota, maltratada. Cuando alguien se quedaba, digamos, con una túnica que ya no le servía y tal vez sí, pero así no tenía otra, y esa tenía que usar, y si venía el invierno, no tenía cómo cubrirse. Entonces a eso se le llamaba estar desnudo. No se refiere exclusivamente a una desnudez como hoy la entendemos, ¿verdad? Obviamente no era que carecieran totalmente de ropa, sino que les faltaba la ropa adecuada, o una ropa en buen estado, que obviamente no los protegía también de la lluvia, del frío, del viento. De hecho, Pablo mismo, él relata haber estado sin ropa o desnudo en 2 Corintios 11:27, cuando él lista las dificultades en su ministerio apostólico. Él cuenta que le tocó ayunos, que en algún momento estuvo sin comida, con frío y sin ropa. Y el hecho de con frío y sin ropa es algo que une y nos muestra que es lo que él está diciendo es sin la ropa adecuada. También nos recuerda cuando él está en la cárcel y escribe la segunda carta a Timoteo, él le pide que le lleve su manto antes de la llegada del invierno, y eso nos muestra de que tampoco tenía, no era que estuviera desnudo, pero no tenía el manto para soportar el invierno que venía. Vayamos a otro pasaje, Santiago 2:15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vemos que era una realidad que habían hermanos que podían hallarse sin la ropa adecuada, que el texto le llama desnudos, y que también podían hallarse en situación de hambre o sed, el mantenimiento de cada día. Y a algunos les dice, id en paz, calentaos y saciaos, o sea, y veamos cómo el verso calentarse se conecta con el estar desnudos, o sea, no está hablando que no tengan ropa, sino que no tienen abrigo, no tienen la ropa necesaria para calentarse, para cubrirse o protegerse del frío. Y obviamente saciados tiene que ver con que no tienen el alimento necesario, quizá tengan algo muy mínimo, pero no para quedarse llenos, no para quedar saciados. Ahora, es interesante porque este mismo pasaje de Santiago
nos enseña que uno de los medios a través de las cuales Dios, el Padre Celestial, va a cuidar de las necesidades de sus hijos en situaciones de pobreza es a través de sus mismos hermanos. O sea, va unido la orden de no se preocupen, va unido a otras instrucciones de cuidar de nuestros pobres y sobre todo los pobres que pertenecen a la familia de la fe, a la misma iglesia local en la cual nosotros nos congregamos. Entonces, va conectado, pero de ahí viene también el mandato. Entonces, sigue Jesús diciendo en la segunda parte del verso 25 de Mateo 6, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Entonces Jesús viene y da una razón para no preocuparse y lo que él está diciendo es que en lugar de preocuparse por la comida, la bebida o el vestido, agradezcan por la vida porque la vida es más que el alimento. Y si le alaban por la vida, si le agradecen por la vida, él les va a dar el alimento para sustentar su vida. Él les va a permitir seguir vivos. Y en lugar de preocuparse por la ropa, agradezcan por el cuerpo que Dios les ha dado. Si ustedes alaban a Dios por su cuerpo, por la capacidad que tienen de trabajar, de servir a otros, Él les permitirá vestirlo y abrigarlo adecuadamente. Él los va a proteger de la enfermedad, de la muerte, del hambre. O sea, básicamente lo que Jesús está llamándonos es a enfocarnos no en lo que nos hace falta, sino en lo que tenemos, porque puede ser que algo nos hace falta. Ahora, vivimos también en una época donde tal vez no nos haga falta tan fácilmente comida, bebida o ropa. Aún la gente que está en situación de calle, pues hay dormitorios municipales, generalmente tienen acceso a ropa y en algunos otros momentos pues tienen acceso a algunas otras cosas. Hay medios donde tal vez pueden conseguir comida. Sin embargo, obviamente quizá la preocupación de hoy tal vez tiene que ver por la educación de nuestros hijos, tal vez tiene que ver por el tema de salud, tal vez tiene que ver por otros temas y de alguna manera el llamado es el mismo, ¿verdad? Tienen vida, aunque no tengan salud, agradezcan primero por la vida y Dios les va a conceder la salud. Tienen inteligencia, pues agradezcan por la inteligencia y Dios les va a permitir, por ejemplo, adquirir educación o proveerles educación a sus hijos. O sea, él sabe también que obviamente las necesidades del mundo de hoy, hay una promesa y se incluyen en esto cuando lo llevamos al mundo de ese entonces. En el mundo de ese entonces, pues la escasez de comida, bebida o ropa eran más fáciles de que se presentaran, hoy son menos probables, pero siguen habiendo otros tipos de necesidades necesarios para la buena supervivencia, por así decirlo, en el mundo en el que vivimos. El verso 26, Jesús dice, y aquí es donde da la orden, ¿verdad? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Lo primero que Jesús hace es llamarnos a mirar, a tener una visión de su soberanía y de su cuidado por su creación. Dios es un Dios que conoce el mundo en el que vivimos. Él conoce que hoy necesitamos educación, necesitamos tal vez un vehículo o hacer uso del transporte público. Él sabe también que hoy las necesidades son diferentes, pero él sigue cuidando de su creación. Él sigue cuidando y uno de los ejemplos que él usa es las aves. A través del comportamiento de las aves, nosotros podemos ver la providencia, el amor y el poder de Dios sobre su creación. Y quiero aquí que vayamos al Salmo 104, del 10 al 13. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Es Dios quien alimenta y da bebida a
todas las bestias del campo, incluyendo las aves, las bestias salvajes, todos los animales, los mamíferos, los anfibios, todos, Dios cuida de ellos. Vayamos ahora al cielo, ahí mismo al Salmo 104, pero del 27 al 29. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Todos ellos, ¿quiénes ellos? Todos los animales que mencionó en todo el capítulo, ¿verdad? Las bestias del campo, los asnos monteses, los animales salvajes, las aves de los cielos, todos ellos esperan en Dios para que Dios les dé comida a su tiempo. Tú, Dios, les das, ellos recogen. Algo interesante es entender de que el ave no es un animal de que se mantiene ocioso, ¿verdad? Nosotros conocemos ciertos animales ociosos, la mayoría de nuestras mascotas. Digamos, hoy la perrita aquí de la casa estuvo casi que todo el día aquí acostada en el cuarto. Hay gatos que se pasan todo el día echados, sobre todo si viven en nuestras casas y nosotros les damos ahí su concentrado. Pero las aves no son precisamente ese tipo de animales, ellas son muy activas, están cantando, están buscando, están moviéndose, o sea, una visión bíblica de la providencia de Dios no niega el valor del trabajo. Porque las aves se mueven, las aves vuelan, de hecho las aves migran para conseguir su alimento, pero ¿cuál es la diferencia? No lo hacen con ansiedad, no están preocupadas, siempre están felices, siempre están cantando, siempre están alabando a Dios. No están ahí comiéndose las uñas, ni preocupándose. No. Viven con la confianza de que Dios va a poner alimento para ellas. Entonces, y aquí viene, ¿cuál es mi visión del mundo? ¿Cuál es mi visión de Dios? ¿Cuál es mi visión del trabajo? Si yo tengo una visión materialista, donde dependo de los recursos, de los valores del mercado, de la inflación, del precio del dólar, de mis clientes, entonces eso me va a provocar y me va a proveer ansiedad. Me voy a preocupar. Pero si mi visión es como la visión de las aves, que y de la creación en general, que como dice el verso 27 del Salmo 104, esperan en ti para que les das comida a su tiempo. Si nuestra visión es que Dios nos provee, independientemente del cambio del dólar, independientemente de la inflación, independientemente de cómo vayan las ventas, independientemente de qué tantos servicios yo esté teniendo, es Dios el que nos provee, es el Dios el que nos alimenta, es Dios el que nos da lo que necesitamos. Entonces, la preocupación no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el consejo de Cristo para vencer la preocupación o para eliminar o quitarle lugar a la preocupación en nuestras vidas? Aprendan de los animales. Otro pasaje, por ejemplo, el proverbista nos dice, miren a la hormiga. La hormiga no es perezosa, pero tampoco está preocupada, tampoco está ansiosa. Eso sí, planifica en el verano para el invierno. Entonces, es bíblico planificar, es bíblico trabajar, es bíblico confiar en Dios. No es recomendable ni aconsejable desde la mirada de Cristo preocuparse. Viene Jesús y da otra razón, así como había dicho que el cuerpo es más que la comida y, que la vida es más que la comida y que el cuerpo que es más que la ropa. En el verso 26 él vuelve a usar este sentido común y dice, ¿no son ustedes de mucho mayor valor que ellas? ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Entonces, recordemos que a las aves las alimenta el Padre Celestial, pero el Padre Celestial no es padre de las aves, es padre de los seguidores de Jesús. Si Dios cuida de las aves y de todo el resto de la creación, que no están en una relación de filiación con Él, que no están en una relación de pacto con Él, ¿cuánto más
va a cuidar de nosotros, que tenemos una relación única con Dios. Fuimos adoptados como sus hijos. Él ha hecho pacto con nosotros de hacernos el bien. Él nos ama con el amor que ama a Cristo. Y si Él suple las necesidades de las aves, aún de los cuervos, porque en la versión de Lucas usa el término cuervos y es probable que Jesús haya usado la palabra cuervos. ¿Y por qué usa la palabra cuervos? Porque los cuervos son animal inmunda. Chis, los cuervos, uy, los cuervos, decían los judíos y los fariseos. Y Jesús les demuestra, sí, aún para lo que ustedes es detestable y repugnante, Dios cuida de los cuervos y los alimenta. ¿Cuánto más no satisfará las de sus propios hijos? Esto nos recuerda el otro pasaje donde dice, si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará buenas cosas a sus hijos? Verso 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es interesante porque en el griego lo que Jesús en realidad dice es, ¿quién de ustedes por preocuparse o por la ansiedad puede añadir un codo a su vida? Pero obviamente el término codo se usa como añadir un espacio de tiempo. Nadie puede añadir un mes, una semana, ni siquiera una hora a su vida con preocuparse. Y obviamente lo que Jesús está diciendo aquí es, preocuparse no tiene ni sentido, ni siquiera ayuda, ni siquiera resuelve nada. Al contrario. Y es interesante que en ciertos pasajes de los libros apócrifos, que obviamente era la misma literatura judía que era accesible a los oyentes de Jesús, en estos libros se relaciona la preocupación, el mismo término merimna, con el insomnio y con el envejecimiento. Por ejemplo, Primera Macabeos 6:10 dice, hizo venir entonces a todos sus amigos y les dijo, huye el sueño de mis ojos y mi corazón desfallece de ansiedad o de preocupación. O sea, el autor de Macabeos está diciendo, cuando me preocupo se me va el sueño. El libro de Sirach 42:9, capítulo 42 y verso 9 dice, una hija es para su padre una secreta inquietud. La preocupación por ella le quita el sueño. Cuando es joven se preocupa por si se le pasa la edad de casarse y si está casada se preocupa por si el marido la aborrece. Entonces, el punto es de que la preocupación trae insomnio. El libro de Sirach, en el capítulo 30, verso 24, dice también, envidia y mal humor los días acortan, las preocupaciones traen la vejez antes de tiempo. Entonces viene Jesús y dice, ¿acaso por preocuparse van a alargar su vida? Y lo que está diciendo es, lo que está confirmando es un pensamiento que habían enseñado los rabinos. Los rabinos habían enseñado que la preocupación disminuye el tiempo de vida. Y aunque entendemos que Dios es soberano y Él tiene control del día en que nacemos y el día en que morimos, el punto de Jesús es claro. ¿Qué logra la preocupación? ¿Qué resuelve la preocupación? Nada. Solo disminuir, si no la cantidad de vida, al menos la calidad de vida. Hermanos, la preocupación sí disminuye la calidad de vida. Puede traer insomnio, puede traer problemas de salud y puede apresurar el envejecimiento. Entonces, algo interesante es que una visión bíblica incluye conocer la providencia de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer las promesas de Dios. La idea del reino se relacionaba con el nuevo pacto. Jesús ha venido anunciando y hablando del reino. Y una de las cosas interesantes es que el nuevo pacto incluía la promesa de provisión abundante y Jesús quizá está probablemente confirmando y haciendo alusión a la inauguración del nuevo pacto que había venido a efectuar y que Dios prometía no solamente un nuevo corazón, sino también proveer para su pueblo. Entonces, si Él traía el nuevo pacto y nos iba a dar un nuevo corazón, ¿cómo no nos iba a dar también la supervivencia? Vayamos a Ezequiel 36, del 26 al 29. Os daré un corazón nuevo y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Vean cómo termina. Y también llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre. Lo más importante es el corazón nuevo. Lo más importante es la provisión de su espíritu, pero también trae provisión abundante. Y no solamente lo dice Ezequiel, vayamos a Deuteronomio 30, vamos a leer el verso 6 y luego nos saltamos al verso 8 y 9. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Pues primero Dios va a circuncidar tu corazón, te va a hacer que lo ames, te va a llevar a guardar sus mandamientos y luego te va a hacer prosperar, no en la ociosidad, en la obra de tus manos. O sea, las bendiciones del nuevo pacto incluyen que el Señor va a bendecir nuestro trabajo. El Señor va a bendecir nuestro trabajo. Entonces, y eso es maravilloso, eso es hermoso. Ahora, vuelvo a recalcar, el nuevo pacto no haría innecesario el trabajo, ni la enseñanza de Jesús está negando la necesidad del trabajo. Lo que va a pasar es que el trabajo ya no va a ser tan improductivo y doloroso, sino va a ser más satisfactorio y más productivo cuando estamos conectados al reino. Vayamos a 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Cuando estábamos con ustedes también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que no hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. La semana pasada salió el tema de la generosidad, cuán importante es ser generosos. Tener un ojo bueno es tener un ojo generoso. Sin embargo, cuando vemos la escritura, la generosidad se practica primero dentro de la iglesia local. Las iglesias tenían lista de viudas y las viudas eran parte de la iglesia, no eran las que estaban fuera de la iglesia. Y los pobres eran pobres de la iglesia. Entonces, Pablo establece que las iglesias deben de ayudar a aquellas familias porque alguien perdió su trabajo o porque tuvieron alguna situación, alguna enfermedad, alguna emergencia, necesitan, entonces hay que ayudarles. Pero en la iglesia de Tesalónica pasó algo. Algunos dijeron, bueno, como los demás tienen que dar a los que tienen necesitados, dejemos de trabajar. Y empezaron a andar desordenadamente. Entonces Pablo dice, no, el dar a los pobres no quiere decir de que dejen de trabajar. O sea, si se quedaron sin trabajo y si en algún momento no tienen, ok, los vamos a ayudar, pero no vamos a promover tampoco la pereza. El que no quiera trabajar, no se le va a ayudar, que tampoco coma. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y de último está diciendo, les ordenamos y exhortamos que trabajando tranquilamente coman su propio pan. No está negando la generosidad, pero le está dando equilibrio. Tampoco, no está promoviendo tampoco ni la pereza ni el desorden. Entonces es importante tener ese equilibrio, hermanos. Obviamente algunos en la iglesia local, haciendo menos van a ganar más dinero, porque así es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Por determinar algunas carreras, pues pagan mejor, y otros, aunque se esfuercen mucho, les va a costar más. Entonces, los que estamos más acomodados debemos de ayudar a los que estamos menos acomodados, porque en cualquier momento podemos ser o de los unos o de los otros.
Entonces estamos llamados a ayudarnos mutuamente, pero no estamos llamados a dejar de trabajar. No preocuparse es también hablar con la iglesia, no preocuparse es también ayudar en la iglesia, no preocuparse es tener esa visión bíblica clara de quién es Dios, de cómo Dios trabaja y de cómo Dios nos ha llamado a ayudarnos los unos a los otros. La primera orden de Jesús es miren, y de alguna manera ese llamado es que su visión cambie, que su cosmovisión cambie. Miren a las aves del cielo, miren las ordenanzas de Dios, miren los mandamientos de Dios, miren cómo es importante el trabajo, pero como el nuevo pacto también primero se enfoca en el nuevo corazón, primero se enfoca en la habilitación del Espíritu, primero se enfoca en el amar a Dios y en dar sus mandamientos, pero también nos manda a trabajar dignamente y también ha prometido bendecir y hacer nuestro trabajo más satisfactorio y más productivo. O sea, también es tan hermoso ver de que cuando hacemos tesoros en los cielos, Dios se cuida de darnos también lo necesario en la tierra. Cuando tenemos un ojo generoso, esa luz que entra incluye no solamente dirección, no solamente paz, no solamente servicio a Dios, sino también incluye provisión, también incluye un mayor disfrute y una mayor productividad en el trabajo. Y cuando Dios es nuestro Dios, no necesitamos orar a las riquezas porque las riquezas de alguna manera van a venir en forma de añadidura y va a venir una riqueza no consistente en más o menos bienes, sino consistente en una vida que se disfruta. Esa es la riqueza. Por eso Cristo enseñó, la riqueza de un hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, aquí ya dejé clara la primera razón por la que no tenemos que preocuparnos. La primera razón por la que no tenemos que preocuparnos es porque preocuparnos va en contra de una visión bíblica y porque preocuparnos no logra nada, no le añade a nuestra vida, solamente le quita. Nos quita calidad de vida, nos quita sueño y nos quita disfrute del nuevo pacto. Entonces la preocupación no debemos de darle lugar a la preocupación, ni a la ansiedad, ni al temor, ni al estrés, ni al afán, a todo lo relacionado, no tenemos que darle lugar en nuestra vida. Pero Jesús sigue diciendo, y también la segunda razón que él nos enseña es que la preocupación es una expresión de falta de fe. Y leemos del 28 al 30, y por la ropa, ¿por qué se preocupen? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, por eso les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? El verso 28 dice, y por la ropa, obviamente parece que está repitiendo, pero él vuelve, la pregunta que sigue es, ¿por qué se preocupan? Esa pregunta de por qué se preocupan es una confirmación de que la preocupación era real entre los seguidores de Jesús, como es real muchas veces entre nosotros. Yo sé que tanto ustedes como yo en algún momento nos hemos preocupado. O sea, es imposible decir que nunca nos hemos preocupado. Pero cuando nos preocupamos, Jesús viene y se acerca a nosotros y nos dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué te preocupas de que haya quedado ese presidente? ¿O por qué te preocupas de que haya subido la inflación? ¿O por qué te preocupas de que los impuestos estén subiendo? ¿O por qué te preocupas de que están despidiendo gente de tu empresa? ¿Por qué te preocupas? O sea, ¿por qué crees que tu vida depende de esas cosas externas que no es lo que sustenta tu vida? O sea, y vuelve a decir, ya no usa la palabra miren, sino usa otra palabra griega que se traduce consideren o observen, y que realmente es una palabra que significa observen y aprendan en el griego. Y entonces lo que él está diciendo, que es realmente la palabra griega catamantano, que significa observar y aprender, es un verbo de hecho compuesto casi que de dos palabras, que es observar y aprender. Entonces lo que Jesús está diciendo es vuelvan, casi que lo que él está diciendo es renueven su mente otra vez.
renueven su mente, vuelvan a pensar en la escritura, vuelvan a pensar bíblicamente, sigan aprendiendo de Dios, sigan aprendiendo de sus atributos, sigan aprendiendo de su grandeza y vean también cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y de alguna manera, esta razón de la preocupación no eran las condiciones de vida, sino el no haber aprendido lo suficiente de Dios y de cómo Dios sostiene el mundo. Jesús está diciendo, observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Solo quiero decir aquí que la siembra y la cosecha, el guardar en graneros, era un trabajo que normalmente hacían los hombres en la cultura judía del primer siglo, y el trabajar con la lana y el hilar se consideraba un trabajo de mujeres. Entonces aquí Jesús está siendo inclusivo en su discurso y le está diciendo a los hombres, no se preocupen, aunque la cosecha se arruine, y le está diciendo a las mujeres también, no se preocupen por hilar o trabajar. La mujer, pues, obviamente, hilar era una de las cosas que más tiempo llevaba y primero tenía a veces que cocinar, que cuidar a los niños, que limpiar la casa, y a veces podía llegar a preocuparse porque no le daba tiempo de aparte fabricar la ropa para su familia. Vayamos a Hebreos 1:3. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que quiero es solo la segunda parte del versículo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas. Él sostiene la economía, Él sostiene el gobierno, Él sostiene tu alimentación, Él sostiene tu vestido, Él sostiene tu futuro, Él sostiene los ríos, Él sostiene el sol, Él sostiene el movimiento de los planetas, Él lo sostiene todo. Él no fue un Dios que creó y se abandonó y dejó el mundo a que el mundo trabajara. Sí, Él estableció leyes, pero Él mismo está sosteniendo que esas leyes naturales de la rotación, de la gravedad, del ciclo del agua, que todo siga funcionando. Él sostiene todo. Él ha prometido que se iba a mantener el cultivo, el verano, el invierno. Él lo sostiene todo. Eso es sumamente importante. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, observen la mano de Dios. Observen. Y entonces en el verso 29 les dice, porque ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. En el primer siglo, la opulencia de Salomón era algo proverbial, era algo que todos sabían, que no había habido para los judíos nadie más rico, más sabio, más admirado, con más lujo en la historia que Salomón. La gente se imaginaba a Salomón vestido de púrpura real, adornado con oro, con joyas. Y Jesús insiste y Jesús les muestra un lirio del campo, una flor tal vez púrpura, porque habían unas flores púrpuras en Jerusalén, tipo lirios, que obviamente recordaban el color real, el color de los reyes, el color seguramente de los vestidos de Salomón. Y él les dice, vean, esto tiene hasta pecas blancas, tiene un centro amarillo, algunas de ellas. O sea, vean la gloria de esos lirios. Es mayor que la de Salomón. Ni siquiera Salomón tuvo un vestido así de lindo, así de bonito. Ahora, verso 30, y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Algo interesante es que en un solo día algunas de estas flores silvestres que adornaban la ladera cubierta de hierba podían secarse en un día de fuerte sol, podían secarse de tal manera de que las cortaban y las usaban como un tipo de leña de segunda clase, como se usaban en las astías, algo para ahí ayudar a los leños en los hornos de barro donde los palestinos cocinaban su comida. De hecho, el Antiguo Testamento habla muchas veces de la corta vida de las flores y la compara con la corta vida del hombre.
Job lo muestra, el Salmo 90, varios salmos nos hablan de que los profetas, Isaías, de que así como es corta la hierba, la vida de la hierba del campo, así es corta la vida del hombre a la vista de Dios, pero la vida de las flores dura poco para nosotros, así como la vida del hombre es muy corta ante la vista del cielo, ante la vista de los ángeles, ante la vista de Dios. Pero a pesar de lo corto de la vida del hombre, de la flor, perdón, Dios no escatima y no deja de vestirlas de esa gloriosa belleza. Obviamente, aunque la vida del hombre es corta, no es tan corta como la de la flor. Y si Dios hace eso por las flores, Jesús pregunta, ¿no hará Él mucho más por ustedes? O sea, ¿no les dará más gloria y más belleza a ustedes? Y la parte final señala el síntoma de la preocupación y les dice, hombres de poca fe. Lo que Jesús está diciendo es que la incredulidad es la base de la preocupación. Vean cómo se conectan las dos preguntas del verso 28 y del verso 30. En el verso 28 él pregunta, ¿por qué se preocupan? Y en el verso 30 él les dice, ¿no hará Dios mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Su fe pequeña está causando que se preocupen. Pero el consejo que yo les doy es, aprendan a ver más a Dios en las cosas normales de este mundo. Aprendan a ver más la providencia, aprendan a ver más la gloria, aprendan a ver más la bondad, aprendan a ver más la misericordia de Dios. Observen la escritura, observen la palabra, que su pensamiento sea más bíblico para que su fe crezca y confíen más en Dios. Esta es la primera enseñanza que sacamos de esta sección que nos llama a no preocuparnos. Vamos a seguir la semana siguiente con el resto de los versículos y las otras razones que Jesús nos da para no preocuparnos. Pero quedémonos con la lección de hoy. ¿Qué tanto tiempo tomamos en nuestras vidas para observar, para ver? Los que me conocen y algunos de ustedes me conocen saben de que yo amo disfrutar la naturaleza. Me encanta ir a lugares como cataratas, como ríos y bueno, las cataratas es algo que a mí me gusta mucho y precisamente hace unos días iba de viaje a predicar a un lugar y había una catarata de camino y me desvié para pasar a la catarata algunos minutos. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y hace tal vez unos 2 meses fui a otra catarata diferente. En esa otra catarata de hace unos 2 meses llegaron 2 francesas. Yo estuve en la catarata tal vez 1 hora ahí sentado contemplándola. Ellas estuvieron, sin mentirles, 2 minutos. Llegaron 2 minutos, la vieron y se fueron. Y en la que fui hace 2 días, 2, 3 días, no me acuerdo cuántos días, también hubo gente que llegó, estuvo, la vio y se fue. O sea, es gente, hoy la gente vive con mucha prisa. Hoy vivimos con tanta prisa que ya no nos tomamos el tiempo para mirar, para observar, para disfrutar. Y eso era una de las cosas que sí tenían las generaciones pasadas. La confianza en Dios, la fe en Dios crece cuando aprendemos a ver a Dios en la naturaleza. Cuando aprendemos a observar cómo es Dios el que está alimentando, nutriendo, cuidando de su creación en cada río, en cada catarata, en el mar, en los árboles, a través del viento, a través del sol. Hermanos, atendamos este consejo de Jesús. Miren,
Observen, miremos más a las aves, observemos más a las flores y recordemos que Dios está detrás de ellas. Como preguntas de reflexión, ¿qué tan preocupado vives por la vida? ¿Qué tanto te preocupan los niveles de desempleo? ¿Qué tanto te preocupa la inflación? ¿Qué tanto te preocupa la inteligencia artificial? ¿Te preocupa de que te va a dejar sin trabajo? ¿Qué tanto te preocupa perder el trabajo que tienes? ¿O qué tanto te preocupa no conseguir suficientes ventas? ¿O qué tanto te preocupa no conseguir suficientes servicios? Pero por otro lado, ¿qué tanto te preocupa el sentirte rechazado, aislado o el no ser reconocido en tu trabajo o en tu comunidad? Es importante preguntarnos qué tan preocupados vivimos. Ahora, una segunda pregunta de reflexión. ¿Qué tanto ves a Dios detrás de las cosas que están sucediendo ahí afuera del trabajo, ahí afuera de la universidad, ahí afuera de la casa, en la naturaleza? Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que todos nosotros hemos pecado siendo presas de la ansiedad, del estrés, de la preocupación. Señor, nosotros también hemos sido hombres y mujeres de poca fe. Nos ha faltado el tiempo para mirar y para observar. Nos dejamos envolver por la prisa del mundo que nos rodea y dejamos de tomar el tiempo necesario para verte, actuar en tu creación. Pero ayúdanos, Señor, a valorar más tu mano providencial y a confiar más en ti, el Señor, que sostienes todas las cosas con la palabra de tu poder. Danos una cosmovisión más bíblica, Señor, y que pensemos más con un pensamiento arraigado, sustentado en tu verdad, en tu palabra y en tu grandeza. Queremos vivir para admirarte y para confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.